Entonces, aquí teníamos un problema, el problema de Laplace ahora en el espacio con coordenadas esféricas. Esto les va a quedar planteado para después. Encontrar la representación del Laplaciano en términos de esas nuevas coordenadas. Cualquiera de estas dos fórmulas que está acá es absolutamente correcta. O sea, las dos son equivalentes. Aquí solamente tengo que derivar esto que está acá adentro y obtengo esta parte de acá. Y ahora si derivo esto con respecto a θ, va a ser exactamente lo mismo, así, con regla de la cadena. Aquí no está aplicado sobre nada, aquí está visto como operadores diferenciales. Y las coordenadas que andan por estas expresiones de arriba, también conocidas. El R es la raíz de x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, la distancia del origen al punto sobre el casco esférico, o en realidad cualquier punto de la esfera. Coseno θ es z partido por r, tangente phi es igual a i partido por x. Así que esto no tiene gran misterio. Los problemas son resolver problemas de valores propios en donde el h esté menos un medio del laplaciano, o sea, cualquiera de estas dos expresiones, más un potencial. Ese potencial depende como función de r. Entonces, si phi es un elemento, es una función en algún espacio, puede ser en R3, definido en R3, con condiciones de Word, etc. Entonces, h, este operador, que se llama diferencial más un potencial, es h de psi igual menos un medio nabla de psi. Tengo que derivar ahí con las derivas parciales asociadas al laplaciano, más BR multiplicado por psi. Eso se llama operador de energía cinética y este se llama operador de potencial de energía. H es un operador lineal, es una transformación lineal. Si uno aplica H sobre alfa phi, una combinación lineal de dos funciones, eso es lo mismo que alfa h psi 1 más beta h psi 2, por ejemplo, con psi 1 y psi 2 en ese espacio al cual hice referencia, y alfa y beta están en R o en los complejos. Es exactamente lo mismo. Entonces, un problema importante en álgebra lineal es encontrar los vectores y valores propios de una transformación lineal, es decir, encontrar E perteneciente a R o C, tal que existe un phi en H, tal que H psi, perdón, es igual a E por psi. Eso es un problema de valores propios. Psi se llama vector propio si se cumple esta igualdad, y E es un valor propio. Entonces, por ejemplo, aquí teníamos un potencial, ¿no es cierto?, entre el núcleo. Esto describe la dinámica. Bueno, en realidad aquí no hay dinámica porque no me estoy moviendo con el tiempo. Describe la interacción entre un núcleo atómico de masa m y un electrón de masa m chica, y con carga eléctrica negativa. Los protones, que en el fondo representan el núcleo atómico, prácticamente toda la masa, están multiplicadas. La masa del núcleo atómico es Z por E, así que el VDR se entiende como Z por E por menos E, en realidad es la carga, perdón, Z por E menos E, digo por 4pi epsilon 0, no importa lo que sea esto, por 1 partido por R. Ese es el potencial, así que el H se ve como menos al laplaciano menos Z E cuadrado partido por 4pi epsilon 0 por 1 partido por R. El Z me dice cuál es el número de protones que tiene el átomo. Si fuera un átomo de hidrógeno, el Z es 1, ¿no? Entonces, el H aplicado sobre el psi es menos laplaciano de psi menos z cuadrado, z e cuadrado partido por 4 pi es epsilon 0, 1 partido por r por psi r. Hay otro tipo de potenciales, por ejemplo, este potencial esférico, ¿no es cierto? Dice que B sub 0 de R, dependiendo del radio, es B sub 0 nomás, una constante, si estoy dentro de una esfera de radio R, y 0 si estoy fuera de la esfera de radio R, incluido el casco. Entonces, en este caso, la ecuación de valores y vectores para el potencial B0R es esta que está acá, ¿cierto? Aquí está el H psi R θ phi, estoy en coordenadas esféricas, es E psi R θ phi.
Y si uno la ordena la ecuación y pasa esto hacia la izquierda, como esto está con signo menos, al final multiplicando por -1, queda esta ecuación de acá. Esta es la ecuación de valores propios. ¿No? Y se llama ecuación de valores propios para los estados estacionarios. Cuando vamos a ver que los niveles de energía aquí son discretos, o sea, estos E que están acá son discretos, si toman valores definidos, no es un continuo, y, los estados posibles, es decir, las funciones phi aquí también están asociadas a esas energías. Esto representa energía. Aquí es bueno destacar que, bueno, la idea es que si un electrón entra en uno de estos estados, no lo puedo sacar, no va a caer en el núcleo, no lo puedo sacar, se va a quedar en ese estado, salvo que yo lo perturbe con energía desde fuera, de alguna manera. Por eso son estables en algún sentido los átomos. Entonces, uno lo que quiere es resolver la cosa, vamos a la parte matemática. Y como lo que estamos viendo ahora son métodos de variables, de separación de variables, bueno, uno supone que la solución de esto tiene la forma R de R, una función que depende solamente de R, y una función que depende de teta y de phi, es decir, de los ángulos, y una función que depende del radio. De manera que recordemos que en coordenadas esféricas esto era, si esas son las soluciones, ¿cierto? Entonces el laplaciano aplicado sobre esas soluciones debiese darme 0. Bueno, ahí debería poner menos, pero no vale la pena porque ya recordemos que estamos buscando esta ecuación y eso ya lo arreglamos. Y si multiplicamos y operamos un poquito algebraicamente con estas cosas, obtenemos dos ecuaciones, ¿cierto? Con la estrategia usual, aquí vamos a tener un término, una ecuación que, perdón, una expresión que va a depender solamente de R. Esta que está aquí depende solamente de R, ¿cierto? Salvo que está multiplicado por I teta phi. Pero como no depende de R, y estas son derivadas con respecto a R, la puedo pasar multiplicando al otro lado, dividiendo, etc. De tal manera que aquí yo creo que cometí un error porque la pasé. Voy a tener que limpiar un segundo. La pasé demasiado rápido. Esa se borra de acá. Así es como queda. Después paso el I de teta que está ahí al otro lado. Entonces esto queda así. Y al otro lado, que depende solamente de teta, entonces, por ejemplo, el R lo puedo sacar afuera, me queda así. Esto lo paso a la derecha. Así que después puedo pasar dividiendo el R teta, el I teta phi a este lado y el menos R teta al otro lado. Así que no tengo estas dos ecuaciones que están aquí. Son dos ecuaciones porque esta está relacionada con este lambda y esta está relacionada con este lambda. Fíjense, todo este término que está acá no depende de teta ni de phi, y este término que está acá depende de teta y de phi. O sea, la única manera de que estas dos cosas, esta es una función de R y esta es una función de teta y de phi, la única manera de que estas dos cosas son iguales, y esa es la estrategia común, es que esto sea igual a una constante, lambda. Y si entonces quiere decir que tengo dos ecuaciones, ¿cierto? Despejé esto, desacoplé dos ecuaciones. La ecuación original la desacoplé en dos. ¿Cuáles son? Esta es la primera, ¿cierto? Se obtiene de este término con el lambda, paso al otro lado multiplicando, etc. Y la otra de este término con el lambda. Así que esas dos ecuaciones son las que tengo que resolver. Entonces, además vamos a agregar una condición inicial que es I de teta 0 es igual a I de teta 2pi sobre la esfera unitaria. Eso se llama periodicidad. Y eso tiene como objeto que las soluciones del problema 6D sean únicas, ¿no? O se empiecen a repetir. Entonces, aquí introdujimos una clase. Bueno, la resolución de estas ecuaciones no es simple, y por lo tanto lo que voy a hacer es mostrárselas y dejar las propuestas después para que las busquen, lean, busquen en literatura y vean estos conceptos.
Y voy a hacer algunas preguntas específicas para que demuestren algunas cosas en la tercera prueba. Entonces, pero son cosas operatorias, no más complicadas que eso. Entonces, una clase especial de funciones que satisfacen estas condiciones de acá arriba de periodicidad son los denominados armónicos esféricos, que tienen esta forma. Estos son funciones de Legendre. Estas son, bueno, estas cosas están dadas por los términos nomás, no hay nada que hacer ahí, son complicados. Y aquí estos parámetros que están acá, para que se cumpla la periodicidad, tienen que cumplir las siguientes condiciones. El L varía entre 0 y M, y el M varía entre menos L y L. Las funciones PML son las funciones de Legendre de orden M, y para M igual 0, las funciones de Legendre asociadas se denominan polinomios de Legendre y están dados por la denominada fórmula de Rodríguez, que es esta que está acá. No las vamos a deducir acá, porque son soluciones de ecuaciones diferenciales bastante complejas, de primer orden, pero, perdón, de lineales, pero de algún orden, pero no son simples. Entonces, lo que sí se puede probar es que los armónicos esféricos dados acá arriba, estos son soluciones de la ecuación 6b. Eso soluciona esta ecuación de acá con estas condiciones, ¿no es cierto?, periódicas. Eso la satisface. Pero como les digo, esa demostración no la vamos a hacer. Vamos a explicar algunas cosas, pero no la vamos a hacer. Entonces, ahora uno quiere solucionar, veamos cómo se soluciona esta ecuación 6b, esta de acá. En general, no vamos a hacer este cálculo. Ya sabemos que estas son las soluciones, pero veamos qué estrategia tengo que usar para resolver este problema. Y otra vez voy a usar separación de variables. Es decir, voy a suponer que la solución I teta phi es un producto de dos funciones, una que depende de teta y una que depende de phi. Por eso les dije que esto es recurrente. Entonces uno pone I teta phi igual phi1 de teta, phi2 de phi. Y reemplazando en 6b se obtiene 1 partido por seno, dA de teta, seno de teta, etc. Derivo, eso queda igual a lambda phi1. Lo único que hice fue reemplazar en la cosa. Después divido por phi 1 partido, multiplico por 1 partido por phi1 de teta, phi2 de teta, y reordenando, ¿no es cierto?, obtenemos de nuevo esta expresión de acá. Fíjense, esta derivada, la segunda función depende de phi, la primera depende de teta, así que voy a pasar a la derecha esta, y el lambda lo paso a la izquierda, así que tengo esta expresión, igual a esta expresión de acá. Aquí todavía hay algo que depende de teta, que es el seno cuadrado, así que lo paso multiplicando al otro lado. Y ¿qué es lo que nos queda? Aquí nos queda seno teta, 1 partido por seno teta, bueno, esto se va con esto, perdón, queda un seno teta, phi1 de teta, dA de teta, seno teta, de phi1, que depende de teta de teta, menos lambda seno cuadrado teta. Toda esta expresión depende de teta. Y acá queda menos 1 phi2 de phi, de 2 phi2, que depende de phi, a de phi2. Eso es de phi2. No de phi2. Y como esto solo depende de teta, otra vez, de nuevo, y esto solamente depende de phi, la única alternativa es que eso sea igual a una constante que vamos a llamar mu. Y obtenemos otras dos ecuaciones. Seno teta de teta, seno teta de phi1 de teta, menos lambda seno cuadrado de teta, más mu por phi1 igual a 0. Y de 2 phi2 a de phi2 más mu phi2, que depende de phi, igual a 0. Y la solución de 11 es trivial. Un segundo. Hay que pegar. La solución de 11 es trivial. Recordemos primero cuál era la condición de borde. La condición, perdón, periódica. Era I teta 0 igual I teta 2pi.
Entonces, ¿qué era I teta 0? Es phi 1 de teta. Estamos suponiendo que es un producto de funciones, una que depende de teta y otra que depende de phi. Así que eso es phi 1 de teta, phi 2 de 0. Eso es igual a phi 1 de teta, phi 2 de pi. Así que estos dos se cancelan, suponiendo que estas cosas son distintas de 0. Y queda que phi 2 de 0 es igual a phi 2 de pi. Así que lo que me interesa es la periodicidad de phi 2 de phi. Pero ya sabíamos cómo solucionar eso, ¿no es cierto? Cuando las funciones cumplían esas condiciones y están asociadas a funciones de este tipo, se obtienen soluciones phi m de phi igual a seno m de phi y coseno m de phi, donde m está en z, ¿no? En un entero. No hay otra alternativa. Ok. Entonces, para encontrar las soluciones, se hacen las siguientes soluciones. Ahora, debe. Ya tengo las soluciones para 11. ¿Ya? Entonces, una vez que las encontré, ¿cierto? Ah, bueno, aquí hay algo que no dije, pero aquí yo lo que obtuve fue el M. ¿No? M, cuando uno obtiene las soluciones, acá arriba, lo que obtiene son los valores para el M. Entonces, y los valores para el M tienen la forma mu igual menos M cuadrado. Vean los problemas previos y se van a dar cuenta ahí que, así que a eso yo debería ponerle mu sub M. Ok, entonces si uno hace ahora el cambio de esto lo voy a tener que reemplazar en la ecuación, déjenme ver rápido, si lo tengo, en la ecuación 10. Fíjense, ahí aparece el mu, pero ya fijé los mu sub M, así que voy a tener que colocarlos ahí. Ok. El lambda está libre. Así que vamos a transformar las soluciones, perdón, vamos a transformar la ecuación de arriba, ahora, esta en otra, esa es la 10, haciendo algunas sustituciones. Vamos a llamar a u a menos coseno teta, y los mu m los tengo que reemplazar porque ya los obtuve, estaban obtenidos de acá, ¿cierto? De la periodicidad de phi 2. Entonces, si hago ese cambio de variable, la ecuación 10 se ve así: 1 menos u cuadrado d de mu, 1 más a u cuadrado d w a de u, menos lambda 1 menos u cuadrado, menos m cuadrado, esos son los mu, w de u igual 0. Y aquí el w es phi 1, pero ahora está evaluado sobre el arcoseno de menos u. Entonces, para despejar el teta, ¿no es cierto? ¿Por qué aparece el arcoseno de menos u? Paso el menos allá, ¿no es cierto? Me queda coseno de teta igual menos u, y el teta entonces es el arcoseno de menos u. Eso no tiene ninguna dificultad, eso es inmediato. Así que la ecuación de arriba queda escrita así. Y como se pueden dar cuenta, todo es exactamente lo mismo. O sea, esa ecuación ahora se transformó en esta ecuación. ¿Y por qué quería hacer eso? Porque esa es una ecuación conocida. Entonces, reescribiendo la ecuación se puede escribir así también, es 13. Y uno puede demostrar que los polinomios de Legendre, PML, ¿no? Son soluciones de esta ecuación de acá. Se reemplaza lambda por L más 1. ¿Okay? Aquí no sé si es menos L más 1 o L más 1. Eso tengo que ver. Ok. Entonces, ya tengo las soluciones de esta ecuación. Las soluciones de esta ecuación son los polinomios de Legendre que hemos definido arriba. Aquí tendría que hacer uno para corroborar eso. Tomar los polinomios estos que están definidos acá, derivarlos y ver que son efectivamente soluciones. Pero eso va a quedar propuesto. Tomo esas cositas que están ahí, las ubico acá, derivo, etcétera, y eso debe darme cero para cualquiera de los PML. O sea, no hay mucho que hacer aquí, solamente derivar.
No, no vamos a pedir la demostración de por qué son las soluciones, ¿verdad? Lo vamos a hacer directamente. Ahí está, el problema de demostrar que los polinomios de Legendre son soluciones de esa ecuación. Entonces ahora veamos la otra ecuación. ¿Ok? Aquí ya vimos cómo solucionar esta. Tenemos las soluciones. Sabemos que las soluciones de estos son los polinomios de Legendre. ¿Y qué nos falta? Nos falta esta ecuación de arriba. Nos falta esta ecuación que está acá. Esto le sirve a la prueba porque es lo mismo. Entonces la ecuación ahora es esta, ¿cierto? Esa es la que queríamos resolver ahora. Bueno, y esta es equivalente a esta que está acá. No hay mucha diferencia. Y aquí, esto, déjame ver una cosa, lambda. Sí, parece que lambda es menos L por L más 1. Eso tengo que ver. Entonces consideremos esta ecuación que está acá, esta ecuación que está acá, que era la que estábamos viendo arriba. Ah, aquí queda con signo menos porque el lambda, claro, el lambda lo voy a sobrar al otro lado con signo menos. Saco el signo menos después afuera y me queda esta ecuación. Y ahora voy a suponer que lambda es menos L por L más 1. Ahora estoy suponiendo, estoy trabajando con el lambda. El lambda no lo había tocado, ¿ya? Pero venía de antes de los polinomios de Legendre. Entonces, ¿cómo me queda la cosa? Me queda r cuadrado de 2 a dr2 de r más 2r de r de r más r cuadrado k cuadrado menos l más 1 r de r igual 0. Divido por 1 partido por r cuadrado. Bueno, en realidad aquí no tengo necesidad de hacer eso, pero hagámoslo una vez. Entonces la ecuación queda de 2r a dr2 más 2 partido por r de r a dr más k cuadrado menos l más 1 partido por r cuadrado, r de r igual a 0. ¿Ya? Y si k igual 0, eso es una ecuación de Euler. O sea, si k igual 0 se elimina este término, me queda de 2r a dr2 más 2r de r a dr menos l más 1 por r cuadrado. En realidad no debería haber dividido por r cuadrado. ¿Sí? A ver, si quieren multiplico de nuevo por r cuadrado acá. ¿Cómo queda? Queda r cuadrado de 2r a dr2 más 2r dr a dr menos l por l más 1 r de r igual 0. Entonces, ¿cuál era la solución de este tipo de ecuaciones? ¿Cuál era la solución de las ecuaciones? Uno tiene que supongamos que la solución para las ecuaciones de Euler, supongamos que la solución es de la forma R de R igual R elevado al alfa, ¿cierto? Alfa es un parámetro. Alfa es un parámetro real. Ya, entonces, R de R igual R de alfa, alfa es un parámetro real, y reemplacemos arriba. Ah, entonces, ¿cómo queda? Queda R cuadrado. La segunda derivada es alfa por alfa menos 1, R a la alfa menos 2, ¿cierto? Después queda más 2R. La primera derivada es alfa por R alfa a la menos 1, más menos L
por L más 1, R elevado a alfa igual 0. Así que aquí se forma inmediatamente un R elevado a la alfa, que lo voy a sacar al tiro de inmediato para afuera. Y acá queda más 2 alfa menos L por L más 1. Factorizo inmediatamente R cuadrado por R alfa menos 2 es R alfa. R por R alfa menos 1 es R alfa, y en el último término hay un R alfa, así que los puedo sacar afuera. Eso es igual a 0. Eso implica ¿qué cosa? Que alfa cuadrado menos alfa más 2 alfa menos L por L más 1 es igual a 0. Entonces, ¿cómo queda esto? Queda alfa cuadrado más alfa menos L por L más 1 es igual a 0. Entonces, para no ocupar, no estar ocupando la fórmula de la ecuación de segundo grado para resolver este problema, bueno, aquí hay dos raíces, ¿no es cierto? El producto de las raíces es menos L por L más 1. Es la suma de dos monomios. Entonces, si uno se fija, uno debiese tener L, debiese tener raíz L o menos L, y la otra raíz L más 1 o menos L más 1, para que me dé este producto que está acá abajo. Segundo. Acá. Para que me dé ese producto que está aquí. Entonces, esto queda, si se fijan, esto es lo mismo que alfa más L más 1 por alfa menos L. Por alfa menos L. Hagamos el producto, ¿cómo queda? Queda alfa cuadrado más L más 1 por alfa menos alfa L menos L por L más 1. Estamos verificando. Así que, ¿cómo queda esto? Es alfa cuadrado más alfa L más alfa menos alfa L, justo L más 1 igual 0, igual 0. Así que este señor se va con este y me queda el alfa cuadrado más alfa menos L por L más 1. Así que esas son las raíces. Entonces tengo dos raíces. Alfa 1 es igual a L y alfa 2 es igual a menos L más 1. Pero es fácil. Entonces, ¿cuáles son las soluciones? Entonces, las soluciones son, pongámoslo aquí, R1, perdón, R1 de R es igual a R elevado a la L, y R2 de R es igual a R elevado a la menos L más 1. Así que esa es la solución. Si K igual 0, esa es la solución de ese. Estamos viendo un caso particular, pero interesante. Son las dos soluciones. Entonces eso implica inmediatamente, ¿qué cosa? Otra solución, la solución general de esa ecuación es C1 R elevado a la L más C2 R elevado menos L más 1. Tiene cierta lógica, ¿no es cierto? Se parecen mucho a las soluciones del Laplaciano en la esfera, como las habíamos calculado en algún momento. Solamente que ahí eliminamos un
un término porque consideramos que el origen no tenía una singularidad. Entonces, no sé qué número le puse. 14, pongamos 15. Ok, ¿qué pasa si K es distinto de 0? Eso se lo voy a dejar propuesto. Si K es distinto de 0, entonces la ecuación, volvemos a la ecuación, ¿no es cierto? Tenemos la ecuación R cuadrado de 2 ADR2, así, más 2R de ADR, más K cuadrado, R cuadrado, menos L por L más 1. La solución de esta no es simple, porque esta ecuación que está aquí no es simple. Esto, cerrémoslo acá. Entonces hay que fijarse en un pequeño detalle. Esta ecuación pertenece o tiene la forma de una ecuación de Bessel. ¿Qué es una ecuación de Bessel? Una ecuación de Bessel es una cosa así, x cuadrado, si lo pongo en términos de 2i a de x2, más x de y a de x, más x cuadrado menos alfa cuadrado, y igual 0, con alfa en R, o C. Dejémosle alfa en R para que no tengamos tanto problema. Entonces, se los voy a dejar planteado, entonces les voy a pedir resolver, o sea, estudiar las funciones de Bessel, les puedo mandar algunas, estudiar las ecuaciones, eso están en todos los textos, ¿no?, de Bessel. Estas se resuelven con serie y ya no es tan fácil y de manera recurrente, con algunas fórmulas de recurrencia para los coeficientes, y encontrar la solución. La solución la van a ver como una serie. Encontrar la solución, como les digo, no es trivial, no es algo que a uno se le vaya a ocurrir de inmediato. Y encontrar la solución de 15, XVI. Encontrar la solución de 16. Entonces va a haber un conjunto de problemas que les voy a dejar planteados, entre esos encontrar la solución de 16. Pero como les digo, la solución de 16 es simple. Ahí está en prácticamente todos los textos de ecuaciones diferenciales, pero se resuelve usando una serie. Y hay que leer atentamente cómo se resuelve, pero no es complicado. Entonces, después tomar esto que está aquí y sencillamente aplicar lo que aquí aparece. O sea, aquí aparece un k cuadrado, r cuadrado, hay una constante extra, ¿cierto? El alfa cuadrado es parecido a esto, pero hay que acomodar un poquito la función. En lugar de r tiene que ser x, etc.
Y aquí hay un 2 que puede que me sobre un poco. Pero hay que acomodar esta ecuación para que sea de este tipo que está acá, ¿no? Por eso les digo que no es un problema excesivamente complicado. Ya, pero eso se lo voy a dejar planteado. Con eso vamos a cerrar la parte que tiene que ver con separación de variables, que en realidad este problema eh, es relativamente difícil, ¿ah? Pero había que ver. Entonces ahora vamos a ver otros métodos que son más amigables para resolver este tipo de ecuaciones, ¿no? Y para eso tenemos que introducir algunos conceptos nuevos, entre ellos, y se van a dar cuenta, bueno, y además porque las condiciones de borde van a cambiar un poco en las ecuaciones, son prácticamente las mismas, pero ya no, las funciones no van a estar definidas en intervalos, por ejemplo, sino que van a tener comportamientos especiales en el infinito, y por lo tanto podría ser más complicado resolverla con estos métodos de separación de variables. Entonces vamos a introducir un concepto que es muy útil, eh, que tiene alguna semejanza con la transformada de Laplace, que es la transformada de Fourier. Es más amigable para resolver el tipo de problemas que vamos a ver ahora que la transformada de Laplace. La transformada de Laplace tiene ciertas particularidades que no la hacen tan eficiente para el tipo de problemas que vamos a resolver, pero hay una relación entre esta transformada también y la de Laplace. La vamos a ver en una dimensión primero. Bueno, los textos muestran diferentes definiciones, transformada de Fourier, perdón, en términos de una constante que parece, pero son todas equivalentes unas con otras, no hay gran diferencia de Fourier, ¿vale? De Fourier, perdón. Entonces, tomemos una función f que vaya de R en C, que cumpla algunas características, que satisfaga, por ejemplo, este tema lo vamos a ver de la manera más amigable que podamos, satisfaga el límite cuando X tienda, voy a poner T mejor, pues, tienda a más o menos infinito, de módulo de f de t elevado a t lambda es cero. Esa es una función que es rápidamente decreciente, o sea, tiene la siguiente característica, ¿no es cierto? Lambda es un parámetro real. Entonces, podría ser una función así. Lo que me interesa es que su comportamiento en el infinito, esa cosa se vaya a cero, ¿ya? El E elevado a t lambda no tiene mucha importancia porque cuando aplico el módulo, eso se va a ir a cero. Entonces, estas son funciones, si la función tuviera derivadas, entonces podría ser una cosa por el estilo, por ejemplo. Lo importante es que en el infinito esto se vaya aproximando a cero rápidamente. Mm. Y le había puesto t, ¿cierto? Ok, entonces, eso podría ser f de t. Podría ser continuo a trozos la función, por ejemplo, y irse a cero en el infinito y en el menos infinito. En las colas tiene que irse a cero esta cosa. Eso es importante. En general lo que vamos a ver son funciones que
tienen derivadas en todas partes, o, un número, o no las tienen en un número finito de puntos, o tienen singularidad en un número finito de puntos, o en un punto, etc. Entonces, bueno, tiene que cumplir esa propiedad. Entonces se define la transformada de Fourier, se define la transformada. Esta definición es bien informal, ¿eh? De Fourier de F como, bueno, se pone así, es una F media cursiva, voy a ponerla así, esta es una alternativa, es la integral entre menos infinito e infinito de F de t elevado a menos I t lambda, de lambda. ¿Ok? Bueno, ahí también se escribe así, F pongo de lambda. Cualquiera de las dos notaciones es correcta. A veces se define de la siguiente manera, nota. También se define como F pongo de lambda es igual a 1 partido por raíz de pi, integral entre menos infinito e infinito. Esa constante tiene una importancia relativa, ¿eh? Porque después tengo que definir hay que definir la transformada inversa de Fourier. Entonces tengo dos alternativas. Introduzco la definición de la transformada de Fourier el 1 partido por raíz de pi, o no la introduzco. Si no la introduzco, al definir la transformada inversa de Fourier, tengo que incluirla de alguna manera. Pero eso es una cuestión irrelevante, un hecho de la causa que no va a afectar en absoluto los resultados finales de los cálculos que uno haga. Entonces vamos por ahora a asumir esta notación, y esta con el tongo, que a mí me acomoda más que esta con el F, que sale difícil escribir. Como le dije, lambda es un parámetro real de esta carga. Así que esa es la famosa transformada de Fourier, previsto que se cumple esta condición de arriba. Que se va a cero en el infinito y en menos infinito. Ok. Entonces miremos, por ejemplo, las siguientes funciones. Calculemos alguna transformada de Fourier. Sea h de a de t, también le puedo poner x, da lo mismo. Estas son variables mudas. Entonces, esta es una función de salto. Supongamos que vale 1 si t es mayor o igual que a, y 0 si t es menor que a. Entonces, si uno la mira, entonces si ese es a, la función acá vale 0 hasta aquí, y acá vale 1. A ver, me pregunta, ¿esa función tiene transformada de Fourier? No, no la tiene, porque si uno se fija, esta función cuando t se va a infinito, no se va a cero. Así que esa transformación, esa función no tiene transformada de Fourier. Este es h a de t. Entonces, que h de menos a, que es h de menos a, voy a considerar la siguiente función ahora. Le voy a llamar, a ver, tomemos f de t.
Esta no tiene transformada de Fourier. O sea, vamos, por ejemplo, ¿qué pasa si hago h de a menos esta función, h de menos a dt? Eso es h de a de t menos h de menos a de t. Vamos a ver más adelante lo útil que es esta herramienta, ¿no? Simplifica mucho los resultados. Entonces, si uno dibuja esto, ¿qué representa, qué gráfico tiene esa función de? Por ejemplo, aquí está A, 1, 2, 3, 4, 5. Y aquí está menos A. Entonces la primera, el h de menos A, ¿dónde va el h de menos A? Esta va de aquí hacia allá. Y de aquí, antes, vale 0. Es el h de A. Viene de 0. Y de aquí para allá, vale 1. Y ahí se traslapa con la anterior, ¿no es cierto? Así. Entonces, ¿qué es h de A menos h de menos A? Fíjense, si resto en este pedacito de aquí, toda esta línea desaparece. H de A menos H de menos A, en este pedazo es 0. Y en este pedacito de acá, sigue siendo 0. Y en este pedacito de acá, ¿cuánto vale? Aquí vale 1. Así que, vamos acá. Y aquí vale 1. Así que esa sobrevive. Eso es 1 menos esto que es 0, abajo. Aquí está el h de menos a, menos el 0, es el h de a. Entonces este pedazo queda 1 nomás ahí. Así que ese es ese. Entonces, ¿cómo queda esto? Vamos a hacer este cálculo, es trivial, ¿no es cierto? Espero que no se aburran. Así que la función me queda algo así. Y 0 para allá, 0 para allá. O sea, SF de t es igual a 1 si menos a es menor o igual que t es menor o igual que a, y 0 en otro caso. Por lo tanto, a esa sí le puedo calcular la transformada de Fourier, porque si se fijan, se va a 0 en el infinito y en menos infinito también se va a 0. En realidad es 0, definitivamente. Entonces, calculemos la transformada de Fourier de eso. ¿Cuánto es la transformada de Fourier de eso? F tengo de... Ahora depende de lambda, ¿no es cierto? La transformada de Fourier. Sí. Entonces, voy a poner aquí. Acuérdense que no voy a usar en este caso el 1 partido de raíz de pi. Entonces queda f de t elevado menos i de lambda. Esto es muy fácil, no tiene gran... Aquí tengo que integrar con respecto a t para que la función final me quede en función de lambda. Entonces, como eso vale 0 entre menos... solo vale, es distinto de 0 entre menos a y a, me queda la integral entre y a nomás, de e elevado menos i de lambda de lambda.
¿Y eso cuánto es? Bueno, aquí no tengo más que integrar, ¿no es cierto? Si lo pongo como coseno, como seno, etcétera, puedo integrar como si fueran parte real y parte imaginaria, ¿no? Lo típico ya lo hemos visto, ¿no es cierto? Esto es lo mismo que la integral entre menos a y a de coseno de lambda t más y seno de lambda t, ¿no? De t. Pero no vamos a ahorrar ese paso y integro ahí la parte real con la parte imaginaria, pero eso sencillamente, igual que si fueran números reales, aquí me queda menos 1 partido por I lambda, elevado menos I lambda entre menos A y A. ¿Ya? Como si fuera una integración real. Así que eso es qué cosa. Si ordeno un poquito, eso queda menos 1 partido por I lambda, y acá evalúo en los límites, queda elevado menos I a lambda, límite superior, menos elevado a I lambda, menos con menos queda más, menos I a, menos I a lambda. Y esto, estamos listos. Y ahora, ¿qué cosa es eso? Si uno, bueno, eso es 1 partido por I lambda, y acá queda multiplico por menos 1, y lambda a menos elevado menos I lambda a. ¿Qué cosa es eso? Eso es, bueno, ustedes ya saben, variable compleja, 2 veces el seno de a lambda dividido por lambda. Así que la transformada de Fourier de esa función se llama entonces f de lambda es igual a 2 seno de a lambda dividido por lambda. Como este otro tema, le ponemos uno a esta cosa. Ok. Otra transformada de Fourier, sea f de t igual a e elevado a módulo de t. ¿Qué pasa con esta menos para que decaiga, ¿no es cierto? Claramente el límite cuando t tiende a infinito de... Bueno, como esto es positivo no tengo para qué poner módulo, es siempre cero, ¿cierto? Así que esta función cumple con la condición para poder calcularle la transformada de Fourier. Entonces, ¿cuánto vale en este caso la transformada de Fourier de esa función de ahí? Que a integrar entre menos de infinito a infinito. Como ven, esto no es complicado. Bueno, se puede hacer un poco más complicado en realidad. Y acá vamos a poner menos i lambda t dt. Veamos cómo se ve esto. Entonces, si lo voy a separar en dos partes, ¿no es cierto? Vamos a poner integral entre menos de infinito y 0 de e elevado a ver, en ese caso, el módulo de t es lo mismo que menos t. Así que con el signo menos que está afuera, a ver, eso es menos. El módulo de t es igual a menos t. Así que, porque tiene que quedar positivo. Así que me queda, a ver, ahí está bien. Sí. L menos i lambda t
de t, más, después queda la integral entre 0 e infinito. Acá no tengo problema, el t es positivo, elevado menos t, elevado menos y lambda t de t. Ah, sí, módulo de t es igual a menos t si t es menor que 0 y t si t es mayor que 0. Recuerden eso. Entonces, eso es la integral entre menos infinito y 0 de e elevado a t, elevado menos y lambda t de t, más la integral entre 0 e infinito, e elevado menos t, elevado menos y lambda t de t. Ok. Entonces, calculemos esas integrales que están ahí, pero son facilísimas. Ustedes ya dominan completamente las integrales. Estas funciones son analíticas, así que puedo integrarlas fácilmente, son enteras, de hecho. Menos integral en menos infinito y 0. Aquí puedo sacar factor común, t. Aquí t 1 menos y lambda de t. Acá también. Y puedo tratarlas como exponenciales, ¿no? 0 a infinito de e elevado menos, eso tiene dos signos, así que saco 1 más y lambda de t. Así que integramos, ¿y cómo queda esto? Esto queda e elevado a 1 menos y lambda t. Y aquí tengo que dividir por 1 menos y lambda. Y esto entre menos infinito y 0. Menos infinito y 0. Más e elevado menos elevado menos que 1 más y lambda. Disculpe. Parece que aquí me queda un signo menos, ¿no? 1 más y lambda entre 0 e infinito. Y aquí me debería quedar un signo menos afuera. Estoy integrando nomás igual que los reales. Ah, sí. Y ahora calculamos esta expresión. ¿Cuánto vale esto? Bueno, cuando t se va a menos infinito, esta expresión se va a cero, así que solamente tengo que evaluarla en t igual a 0 en el primer lado. Entonces queda 1 partido por 1 menos y lambda, menos, acá se va a, aquí al poner infinito, que es la primera, se va a 0, y la segunda existe, y con signo menos, y con ese signo menos queda más, así que aquí me queda más 1 partido por 1 más y lambda. Así que, bueno, abajo está un complejo y su conjugado. Recuerden que el lambda es un número mayor que cero. Así que esto queda 1 más y lambda más 1 menos y lambda dividido por, y abajo sencillamente queda 1 más lambda cuadrado. Así que eso, se va con eso es 2 veces 1 más lambda cuadrado. Así que la transformada de Fourier de L o menos t, entonces la transformada de Fourier de
L menos T es sencillamente 2 partido por 1 más lambda cuadrado. Estoy poniendo ejemplos, después les voy a dejar una lista larga de funciones rápidamente crecientes en menos infinito y más infinito, que cumplen, que tienen transformada de Fourier, entonces hay que calcularla. Igual que la transformada de Laplace. Veamos arriba. 1. Como ven, estos cálculos son hasta ahora bastante amigables. ¿Qué propiedades tiene la transformada de Laplace? Propiedades, algunas propiedades de Fourier, perdón. Uno, la transformada de Fourier es lineal, igual que la transformada de Laplace. Es lineal. De hecho, es una transformación lineal, para ponerlo en términos coloquiales. Entonces, si tengo la transformada de Laplace, vamos a ponerle más, pongo alfa f más beta g transformada, eso es igual a, ¿qué cosa? Eso es la transformada entre menos infinito a infinito, la integral de alfa f más beta g elevado menos i lambda t de t. Aquí tengo que ponerle lambda. Tengo que poner lambda. Así que eso es... Bueno, estas son integrales nomás, así que eso es lo mismo que la integral alfa, integral entre menos infinito a infinito. Ocupo las propiedades de la integral. Alfa f elevado menos i lambda t de t más beta veces la integral entre menos infinito a infinito de g elevado menos i lambda t de t. ¿Y eso qué cosa es? Eso es alfa por f tongo o la transformada de Fourier del f más beta veces la transformada de Fourier de g. Así que lineal es g. Okay. ¿Qué pasa con la transformada de la derivada? Supongamos que f es derivable en R y que el límite cuando t tiende a infinito de módulo de f de t, no necesito poner ahí que el elevado a i lambda t, porque como es ese módulo tiene vale 1, en realidad eso es innecesario. Pero bueno, lo colocamos. Entonces, veamos qué pasa con la transformada de Fourier. ¿Cuánto vale eso? Entonces, esa es la integral. Y este es un punto importante. Me queda f' de t elevado menos i lambda t de t. Y vamos a usar integración por partes. Integraremos por partes.
Entonces, a ver, ¿a qué le llamamos U? Llamamos U a E elevado menos I lambda T. Entonces, de U es menos I lambda, E elevado menos I lambda. Estoy derivando nomás con respecto a T. Después de B es F' de T. Así que B es F de T nomás. F de T, ¿verdad? No. O si quieren, U igual F. Ok, entonces reemplazamos la transformada de Fourier. La transformada de Fourier F de lambda. ¿Es qué cosa? Es U por D. Entonces queda F de T E elevado menos I lambda T evaluado entre menos infinito e infinito, más o menos, ¿cierto? Y hay una cosa que con ese signo menos que está acá, aquí, me va a quedar más I por lambda integral entre menos infinito e infinito, me borro esa rayita, infinito, y me queda F ahora, F de T, por E elevado menos I lambda T de T. Así que, bueno, y la primera parte, como F decae en infinito y menos infinito, esto, el primer término es cero. Ese primer término que está ahí es cero. Y lo que está más a la derecha, esta sencillamente es la transformada de Fourier de lambda, de F. Perdón. Así que eso es I lambda por la transformada de Fourier de F. Es decir, voy a anotar, la transformada de Fourier de la derivada es I lambda F de lambda. Estamos en una dimensión, entonces voy a extender a n dimensiones. Es un poco pereza. Ya sé lo que es la transformada de Fourier de una función, de la derivada de una función. Entonces, demostrar que, bueno, pero esto es recurrente, es recursivo nomás, demostrar que la transformada de Fourier de la enésima derivada es igual a I por lambda elevado a la n, la transformada de Fourier de lambda. O sea, hay que dar propuesto. Pero incluso se puede hacer por inducción. Ese es el 4. Otra propiedad es el cambio de escala. Yo puedo cambiar la escala acá y vemos cómo se ve el cuento. Cambio de escala. No sé cómo le estoy poniendo. ¿No? Propiedad es una.
2, 3. Cambio de escala. Entonces, a ver, sea f una función, bueno, una función que tiene transformada en Fourier, ¿no es cierto? Tal que el límite cuando t tiende a infinito, voy a ponerlo así, módulo de f de t elevado a menos i de lambda es cero. Entonces, es posible calcular A y A perteneciente a R. Entonces, es posible calcular la transformada de Fourier de Fourier de g de t igual a f, le cambio la escala, lo multiplico, una dilatación o una... no sé cómo se calcula. Calculemos la transformada de Fourier de ese g que está ahí. Que en el fondo es la transformada de Fourier de qué cosa? Es la transformada de Fourier de f de at en lambda. Entonces, veamos cómo se ve. Eso debiese ser la integral entre menos de infinito a infinito de qué cosa? De f a t de t. Ah, me faltó el e. Elevado menos y lambda t de t. Entonces vamos a hacer un cambio de variable. Cambio de variable. ¿Cuál es el cambio de variable? Veámoslo. A ver, AT igual se llamamos AT, llamémosle S. Y a ver, aquí le llamamos, bueno, basta eso, ¿no es cierto? Así que A por dt es igual de S. O sea, el dt es igual a ds dividido A. ¿Sí? ¿Cómo queda esta cosa de acá? El menos infinito a infinito, los límites no van a cambiar para nada, así que eso no es problema. Así que me queda 1 partido por A, lo voy a sacar afuera. La integral entre menos infinito e infinito de fs e elevado menos y lambda s partido por A. Y acá queda el ds. Así que cambió el parámetro. Lo único que cambió fue el parámetro. ¿Sí? Eso es 1 partido por A. El parámetro lambda ahora no es lambda. Aquí queda fs e elevado menos y lambda partido por A S de S. Así que esto es sencillamente 1 partido por A por la transformada de Fourier. Y ahora el parámetro es lambda partido por A. Eso es todo. Anotémoslo acá. Que de lambda. Ahí es 1 partido por A. Este tongo lambda de por A.
Ese es el cambio de escala. Insisto, estamos en una dimensión, ¿no? Pero esto se va a repetir en dimensiones mayores. Por otro lado, a ver, ¿qué propiedad era esta? Sí, me queda poco tiempo. Es otra propiedad. Si tengo y por la derivada con respecto a lambda de la transformada, se nota poco, de f tongo de lambda es igual a la transformada de Fourier de, ¿qué cosa? De t por f de lambda. Entonces, esto es consecuencia de lo siguiente, ¿no es cierto? Llamémosle, lo voy a anotar aquí, ¿no? Y lo vamos a mostrar. Esas son las propiedades básicas y las vamos a usar a cada rato. El problema es, ¿por qué estamos haciendo esto? Porque las ecuaciones diferenciales parciales, usando la transformada de Fourier, si uno aplica la transformada de Fourier a las ecuaciones diferenciales parciales, se transforman en ecuaciones algebraicas. Uno resuelve la ecuación algebraica, después encuentra la solución, y al aplicar la antitransformada de Fourier, encuentra la solución de la ecuación original. Entonces, esto que parece muy complicado hace tremendamente simple el problema. Entonces, para demostrar esto, basta ver que dA de lambda, a ver si alcanzo, si no lo dejamos pendiente, dA de lambda de f de lambda, ¿qué cosa es eso? Aquí voy a usar me voy a tomar la libertad de nuevo de derivar con respecto bajo el signo integral, cosa que en general no se puede hacer, pero acéptenme que en estas condiciones sí se puede hacer, ¿no? Aquí queda la integral entre menos de infinito a infinito de f de t, L a menos I lambda de t. Así que si uno pasa la derivada adentro, cuidado, ojo, eso no es necesariamente factible siempre, y derivo con respecto a lambda, esto es dA de lambda. Recuerda que esos son límites, ¿no es cierto? Y intercambiar límites no es siempre posible. El f de t queda afuera, pero no depende de lambda, y queda L o menos I lambda t acá, de t. Así que si derivamos, con respecto a lambda, eso queda la integral entre menos infinito e infinito de f de t baja un menos it, y queda L o menos I lambda t de t. Así que eso es igual a integral entre menos infinito e infinito y aquí voy a tener que darles un dato, voy a tener que agregar una condición a la función f, ¿no? Es igual a menos I, saco fuera, y aquí queda t, f de t, L o menos I lambda t de t. Así que si multiplico por I ahora, queda I dA de lambda, y terminamos enseguida, f de lambda es igual a I por I al cuadrado es menos 1, aquí queda más, y aquí queda la integral entre menos infinito e infinito de t f de t por L o menos I lambda t de t. Y eso era lo que queríamos demostrar, porque esa es la transformada de Fourier de t f de lambda. ¿Ven? Y ahí está demostrado. Pero aquí tenemos que suponer una cosa, que aquí hemos supuesto que aquí hay una nueva función
límite, cuando módulo de t se va a infinito, de módulo de t, ahora hay una nueva función ahí que tiene que cumplir esto. Es cero. ¿Ya? Eso es un supuesto adicional. En general se supone que las funciones, estas multiplicadas por cualquier polinomio en t, se van a cero, de todas maneras cuando t tiende a infinito. El grupo el conjunto de funciones que tienen transformada Fourier en general tienen que cumplir además esas condiciones que están ahí.